Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, el cual nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
Hola, paso unos minutos por acá para comentarte un poco más sobre nosotros, una organización que está transformando la educación de calidad en el Perú. Nuestro objetivo es simple: descentralizar la educación de calidad y al mismo tiempo capacitar a jóvenes profesionales para que alcancen su máximo potencial profesional. Desde talleres, seminarios hasta cursos de especialización 100% online, ofrecemos todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado en un mundo cambiante. Ya seas un profesional que busca la última tendencia, un estudiante universitario que busca mejorar su conocimiento en la materia o simplemente alguien que quiere estar al tanto de los últimos desarrollos en el campo, IDEM tiene algo para ti. Únete a IDEM y lleva tu carrera a un siguiente nivel. Aprende, crece e impacta con nosotros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que para recibir un certificado por su asistencia al evento necesitarán estar conectados a cada una de las jornadas. Para hacerlo más fácil, utilizaremos el registro de asistencia proporcionado por Zoom, el cual nos muestra automáticamente el tiempo exacto de conexión de cada uno de ustedes. En los siguientes días, nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes y les hará llegar las grabaciones, materiales y, en caso corresponda, sus certificados. Esperemos contar con su presencia en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinda, soy parte del equipo de la editorial Economía y Finanzas y estaré respondiendo algunas de sus preguntas. La editorial Economía y Finanzas se dedica al análisis sistemático de las normas de los regímenes tributario, societario, laboral, aduanero y de protección del mercado. Así, brinda herramientas a los profesionales del rubro empresarial para el ejercicio de sus labores, pues integra las novedades normativas, los criterios jurisprudenciales y los informes institucionales más recientes de cada régimen en un solo manual. Encontrarás dicha información en Galileo, la plataforma digital de la editorial. Sí, gracias a la alianza entre IDEM y la editorial Economía y Finanzas, si eres alumno de IDEM, puedes gozar de una membresía gratuita para acceder a los manuales de la editorial. Tendrás acceso a la plataforma virtual Galileo de manera gratuita por un mes. En Galileo encontrarás la información jurídica de cada régimen ordenada por temas. Además, podrás acceder a nuestro repositorio de disposiciones, de sumillas de jurisprudencia, de informes institucionales y de modelos de actas, contratos, entre otros. Galileo se encargará de notificarte los cambios normativos y la jurisprudencia relevante que se integre a la plataforma. Para acceder a Galileo, digita eef.com.pe en el buscador de tu preferencia. A continuación, en la barra del menú ubicada en la parte superior, da clic a Ir a Galileo. Finalmente, digita tu usuario y tu contraseña. El usuario y contraseña te serán enviados en la fecha de inicio de tu curso en IDEM. Bienvenidos a este espacio de IDEM que llega gracias a Binatea y Toyama Abogados, Rodríguez Angobaldo Abogados, Rodrigo Elías y Medrano Abogados, Quantum Consultores, Segarra Aguilar Abogados, Ecovis Perú, Agéndalo, Editorial Economía y Finanzas, Gaceta Jurídica. Gracias por hacer de la educación una tarea de todos. Hola a todos, antes de comenzar quiero contarles algo. Hace unos meses decidimos crear un nuevo proyecto, IDEM Mentorías, una iniciativa de IDEM que nace bajo la misma filosofía que nos caracteriza: inspirar y formar mejores profesionales a través de la educación. Como muchos de ustedes sabrán, postular e ingresar a una maestría en el extranjero puede marcar un antes y un después en su carrera profesional, pero también puede ser un proceso desafiante y complicado. Por eso nuestro equipo ha creado un servicio de mentoría específicamente para los profesionales que quieren alcanzar el objetivo de estudiar una maestría en Estados Unidos o el Reino Unido. Si desean conocer mayor detalle sobre los servicios que podemos ofrecer, ingresen a www.idem.org.pe/mentorías.
Muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos, gracias al equipo de IDEN, en la disertación del proceso judicial de la nulidad del acto jurídico y de la resolución contractual. Quien les habla es Catherine Huanca Puma, participante del equipo de Parada y Gamarra, abogada por la Universidad Nacional de San Agustín y maestrando por la misma casa de estudios en la maestría de Derecho Procesal en general. Entonces, sin más preámbulo, agradeciendo al equipo de IDEM, voy a empezar con la presente disertación. Como ya he referido, en la presente oportunidad voy a hablar del proceso judicial de nulidad de acto jurídico y de resolución contractual. Para tal efecto, primero me ocuparé por el primer proceso, que es la nulidad del acto jurídico, y posteriormente de la resolución contractual. Para ello se utilizarán las mismas láminas que voy a presentar, esto solamente por una cuestión que las normas son aplicables. Y en todo caso, en cada proceso se explicará las incidencias del mismo conforme a las particularidades. Sin más que ello, teniendo claro esa tingencia, voy a comenzar. Respecto del proceso judicial de nulidad de acto jurídico, se puede indicar que es uno de los procesos más recurrentes y más complejos que vislumbran nuestros órganos jurisdiccionales, dada la magnitud o la consecuencia que tiene llevar este proceso, que es en realidad declarar la invalidez de un acto jurídico. Esta invalidez se produce precisamente porque existe una patología en los requisitos que puede o que se le exige al acto jurídico. Recordemos, y como también vamos a ver en las sesiones de este mismo curso, el acto jurídico puede tener o tiene presupuestos y elementos. Dentro de los presupuestos tenemos el sujeto, al objeto, y dentro de los elementos se encuentran la manifestación de voluntad y la licitud, y la causa. Estos presupuestos y elementos a su vez deben tener una serie de requisitos que al momento de ser cumplidos nos dan como consecuencia un acto jurídico totalmente válido y que va a surtir sus efectos como tal. Pero cuando existe una patología en los mismos, reitero, generan la invalidez del mismo, invalidez entendida como nulidad. Estos requisitos son, por ejemplo, que haya capacidad jurídica, que exista un objeto jurídicamente posible y físicamente posible, que sea determinado y que la causa sea lícita, que la forma en la que se haya producido el acto sea conforme lo establece la norma, entre otros. Entonces, cuando nosotros encontramos una patología en estos requisitos, el medio para poder lograr la invalidez o la nulidad de dicho acto y denunciarla es mediante un proceso de nulidad del acto jurídico. Esta nulidad, para poder interponerla, debemos analizar el hecho en concreto que se subsuma dentro de las causales que establece el Código Civil, que específicamente las recoge en el artículo 219 del mismo cuerpo normativo. Y lo que hace en realidad es indicar una calificación negativa de los presupuestos, de los elementos y de los requisitos que mencioné hace un momento. Teniendo en consideración ella y habiendo determinado un hecho concreto que se subsume a alguna causal, debemos tener en consideración algunas otras particularidades, como por ejemplo que la causal no haya prescrito. El artículo 2001 del Código Civil nos indica que la causal de nulidad, que la acción de nulidad prescribe a los 10 años. En ese supuesto, tenemos que analizar el hecho que pretendemos denunciar con nulidad no se encuentre prescrito. Y esta prescripción, conforme el artículo 1993 del Código Civil, nos indica que se hace desde que se tiene el conocimiento de este acto. La doctrina la jurisprudencia también ha indicado que dicho artículo debe interpretarse desde que la parte tenga la posibilidad de tomar el conocimiento. En ese sentido, habiendo, determinado cuál es la causal que se va a denunciar, podemos esta causal y estos hechos plasmarlos en una demanda que es el medio por el cual se concretiza el derecho de acción. Entonces, la demanda, como en cualquier otro proceso judicial, va a requerir o va a tener que reunir los siguientes requisitos que están previstos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, con las particularidades
que implica interponer un proceso o una demanda de nulidad de acto. Primero, pues toda demanda debe tener la designación de un juez y esto siempre se va a hacer ante un juez especializado en lo civil. Caso contrario, en algún distrito que no se cuente con un juez especializado en lo civil, existirá un juez mixto que es ante el cual se tiene que dilucidar el proceso de nulidad. Va a tener que contener la identidad del demandante, donde efectivamente va a estar su nombre, su DNI, su domicilio real, su domicilio procesal, su casilla judicial, su casilla electrónica, que es importante con la incorporación de todos los medios electrónicos con los que ahora se cuenta o cuenta el proceso judicial, un correo electrónico, etcétera. Y nombre y dirección del demandado. Para poder determinar esto nos tenemos que recurrir indefectiblemente a las normas del Código Procesal Civil. Dentro de estas tenemos el artículo 14, que es la regla general de la competencia, que nos indica que cuando se va a interponer una demanda en contra de una persona natural, esta debe hacerse en el domicilio del demandado, salvo que esto exista, ¿no? Un pacto, que las partes hayan decidido prorrogar la competencia en su caso. O en el caso del artículo 17, que es aplicable para las personas jurídicas, que nos indica que debe interponerse la demanda en el lugar donde se encuentra la persona jurídica, ¿no? Y el artículo 24, que nos va a establecer normas de competencia facultativa, etcétera. Respecto al petitorio, este debe ser claro y preciso. Respecto de este requisito que nos exige la demanda, debo hacer una tingencia. Siempre el petitorio está conformado por dos elementos, digamos, el petitum y la causa petendi. Aquí en la práctica judicial suele suceder dos cosas. Primero, que en algunos casos solamente basta que en el petitum se consigne la calificación jurídica y el efecto. Por ejemplo, interpongo demanda de nulidad y acto jurídico a efecto de contenido en la escritura pública de compraventa del 1 de agosto del 2024, a efecto de que se declare la invalidez del mismo. Sin embargo, algunos órganos jurisdiccionales lo que hacen es observar esta forma de interponer el petitorio porque exigen que se precise la causal. Y esto con fines de que cuando se emite una sentencia exista una congruencia entre lo que el magistrado va a decidir y lo que se está demandando. Es así que lo que se prefiere o que los órganos jurisdiccionales en muchos casos exigen es que el petitorio se pueda interponer, por ejemplo, de la siguiente manera. Interpongo demanda de nulidad de acto jurídico contenido en la escritura pública de compraventa del 1 de agosto del 2024, a efecto de que se declare su invalidez por contravenir normas del orden público. Esa sería la causal que se estaría invocando. O que se interpone nulidad de la cláusula octava del contrato de compraventa de nulidad de acto jurídico por contener una nulidad expresa y por efecto se declare la invalidez de la misma. Entonces se especifica la causal por la cual se está demandando la nulidad. En ese sentido, existe una discusión respecto de cuál es la forma adecuada de interponer la nulidad, porque la nulidad, hablando en sentido general, y a esto iba con lo de los elementos, hablo del petitum y de la causa petendi, algunos mencionan que basta con interponer el petitorio de manera genérica porque en la causa petendi puedo desarrollar los elementos de cada o las causales de cada acto jurídico, que no existiría una incongruencia respecto de esto. Pero, como mencionado, los órganos jurisdiccionales en la práctica judicial, por lo que se decanta es por exigir que se precise cuál es la causal de nulidad que se está demandando. Y esto va en relación con la fundamentación que tiene que tener la demanda, porque muchos de los órganos jurisdiccionales también lo que hacen es observar la fundamentación, en el sentido en el que exigen que cada causal esté fundamentada por sus propios hechos. Es decir, puede que en alguna demanda o en algún caso en concreto existan casos comunes a todas las pretensiones, pero el órgano jurisdiccional exige que se haga una diferenciación respecto de cada una. Entonces, eso es quizá
una situación a tener en cuenta al momento de interponer la demanda. Es un tanto cuestionable, puesto como refiere el mismo código, los hechos deben ser expuestos en forma precisa y a veces, y muchas veces, reiterar los hechos porque son comunes a las causales exige que la demanda sea mucho más amplia y ya pierda esta precisión que el mismo código exige. Respecto de la fundamentación jurídica, creo que es lógico que se tiene que consignar los dispositivos normativos correspondientes a la causal que se va a invocar y en este caso a los dispositivos normativos procesales, etc. El monto del petitorio, al ser una demanda de nulidad, es indeterminable y el ofrecimiento de los medios probatorios, que aquí también en muchos de los casos, si bien nosotros sabemos por una cuestión de llevar en la práctica judicial que se tiene que establecer qué acredita cada medio probatorio. Además, los órganos jurisdiccionales muchas veces exigen que se establezca para qué pretensión se presenta cada medio probatorio en caso de acumularse más de una pretensión o en caso de existir más de una pretensión. Y finalmente debe contener la firma del demandante y la firma del abogado, porque en este tipo de procesos se exige una defensa cautiva. Algo que también tenemos que tener en consideración es que nosotros podemos modificar la demanda, existiendo dos limitaciones para esto. Primero, que tiene que hacerse antes de que la demanda sea notificada a la parte demandada. Y segundo, que las pretensiones o lo que se intente modificar no se encuentra o se refiere a lo a lo que fue objeto en el procedimiento conciliatorio. Es decir, que no podemos extralimitarnos en modificar más allá de lo que se ha llevado a conciliación en el caso de que la pretensión sea conciliable. No tenemos que recordar que la nulidad no exige un procedimiento conciliatorio como tal. En ese sentido, podemos modificar la demanda bajo estas dos limitantes, haciendo la tingencia que mencioné. Al respecto, debo referir que en alguna ocasión se intentó o intenté plantear una modificación de la demanda respecto solo del ofrecimiento de los medios probatorios. Y la respuesta que dio el órgano jurisdiccional ante este pedido es que no podían modificarse solo los medios probatorios porque la modificación estaba limitada al petitorio o a los hechos. Dicha situación en realidad fue un pronunciamiento equivocado, puesto que la misma doctrina e incluso el mismo artículo, haciendo una interpretación literal, no nos establece dicha limitación. Por el contrario, la única limitación que mencionaba es la que les decía, ¿no? Que la demanda no esté notificada a la parte demandada y que en este caso tampoco no excedía lo que se había o lo que en el caso concreto era materia del procedimiento conciliatorio. En ese sentido, no solo podríamos modificar el ofrecimiento, sino también solo hechos o el petitorio, que debemos tener en consideración eso al momento de intentar plantear una modificación de la demanda. Ahora, interpuesta la demanda con los requisitos que he mencionado, lo que va a hacer es que este acto procesal se va a someter a una calificación por parte del órgano jurisdiccional, en este caso del juez civil, y puede darnos hasta tres resultados, ¿no? En primer lugar, nos podrían declarar inadmisible la demanda porque el juez considera que no se ha cumplido con los requisitos que he mencionado del 424 y del 425, que el petitorio sea incompleto, impreciso, que no se acompañen los anexos exigidos, los que nos refiere el artículo 425, que contenga una indebida acumulación de pretensiones. Debo resaltar esto, que la indebida acumulación de pretensiones actualmente o con la modificación que se produjo solo genera la inadmisibilidad, más no la improcedencia como sucedía antes. Y en estos casos, el juez va a disponer que se subsane los defectos que se ha podido emitir en un plazo no mayor de 10 días, ¿no? El juez puede regular esto siendo el límite los 10 días. O también puede generar que la demanda sea declarada improcedente, porque se carezca de interés para obrar, carezca de legitimidad para obrar, haya caducido en el derecho, no existe una conexión lógica entre los hechos y el petitorio, o el petitorio fuese jurídicamente imposible. Respecto a que no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, muchas veces esto
esta causal suele confundirse. Solamente para hacer una precisión respecto de esto, es la exigencia de que el petitorio sea coherente con los hechos que se plantean y además con la prueba que se plantea. Es decir, no podría yo intentar demandar una nulidad con fundamentos de una resolución, porque obviamente no tendría una conexión lógica entre los hechos y el petitorio. O no podría intentar demandar una nulidad con prueba que acredite la validez de ese acto jurídico o la resolución, una carta que está resolviendo. Entonces debe haber o debe existir una coherencia eh, entre esos tres ámbitos, ¿no? Entre el petitorio, entre los hechos y la prueba que se va a presentar en la demanda. Y por último, lo que toda persona que interpone su demanda espera es que se declare la admisión de la demanda por haberse hecho una calificación y que se reúnen los requisitos de procedencia y de procedibilidad. El autoemisorio generalmente, en la nulidad del contrato, que es en la imagen que está al lado derecho mío, generalmente se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Resuelve admitir el presente demanda de nulidad de acto jurídico en la vía de proceso de conocimiento, porque es la vía donde se dilucida. Como dije, este es un proceso complejo, entonces exige que la vía procedimental sea la más lata. Se corre traslado a la parte demandada para que en el término de 30 días cumpla con apersonarse y formular la contestación. Se da por ofrecidos los medios probatorios y en ese sentido sería el admisorio o el autoadmisorio que se emite cuando el juez considera que existe los requisitos que mencioné hace un momento, ¿no? El emplazamiento de la demanda sucede o con el emplazamiento se pone en conocimiento a una parte de que se le está demandando o que se está siguiendo un proceso en su contra. Entonces, el emplazamiento es de suma importancia porque con este acto es el mediante el cual se toma conocimiento de que alguien está iniciando una acción en nuestra contra. Entonces, el código ha previsto una serie de situaciones para el emplazamiento. Por ejemplo, en caso de que el demandado tenga un domicilio indeterminado, yo ignore dónde está, previa declaración puedo notificarlo por edictos. En caso el demandado se encuentre en el extranjero y su apoderado no tenga la representación o el poder suficiente para ser emplazado, este se notificará mediante exhorto. Es importante resaltar esto porque cuando se otorga un poder, esta facultad debe ser expresa, la facultad de emplazamiento debe ser expresa, que es diferente a la facultad de poder notificar. Entonces se puede tener facultades para incluso de contestar la demanda, para poder reconvenir, para poder asistir a audiencias, todas las facultades, pero si no se tiene la facultad de emplazamiento, indefectiblemente se va a tener que cursar un exhorto si es que la persona se encuentra en el extranjero. Y así tuviera representante aquí, el exhorto va a tener que librarse para poder poner en conocimiento de que se está siguiendo una demanda a la persona que se demanda, ¿no? Respecto también, una vez que se corre traslado, la parte demandada va a tener para formular tachas y oposiciones 5 días, para formular excepciones o diferencias previas 10 días. En la diapositiva tenemos el dispositivo legal que así lo autoriza. Y estos mecanismos se van a poder activar dependiendo del caso concreto. Podemos interponer una demanda de excepción de falta de legitimidad para obrar, etcétera. Posterior a ello, lo que se puede hacer es contestar la demanda y reconvenir la misma. O sea, la contestación de la demanda, pues, está prevista en el artículo 442 y 444 del Código Procesal Civil. En esta, además, nos exige que debe tener todos los requisitos de la demanda, todos los que mencionamos en la primera diapositiva, perdón, en la segunda diapositiva, pero además debe existir un pronunciamiento sobre los hechos expuestos de la demanda. Y en dicho pronunciamiento podemos negar los hechos, podemos indicar que no nos consta los hechos, podemos indicar que los hechos son falsos, pero nunca debemos
no emitir un pronunciamiento respecto a alguna alegación que se está haciendo en la demanda, pues esto podría significar que nosotros lo estamos aceptando. Entonces, siempre hay que tener o detenernos a leer el hecho en concreto y ver si lo aceptamos, lo negamos, indicamos que no nos consta o que es falso. Debe haber un reconocimiento o negar categóricamente la autenticidad de los documentos, es decir, de los medios probatorios que se presentan, y de la misma manera aceptar o negar si nosotros hemos recepcionado algún documento conforme lo pueda expresar en la contestación. Se pueden exponer los hechos en los que se funda la defensa, es decir, ya hacer como tal un pronunciamiento de cuál es nuestra posición respecto a lo que se alegue en la demanda, interponer los medios, perdón, ofrecer los medios probatorios y las firmas, ¿no? En este momento también se puede hacer la reconvención, que son a los 30 días que se tiene para contestar la demanda, y en esta reconvención, pues el limitante es que sean de la misma, tengan la misma competencia, tengan la misma vía procedimental y la pretensión que se pretende reconvenir sea conexa a tal hecho. Y como tal, esta reconvención también se va a correr traslado a la otra parte por el plazo de 30 días. Otro supuesto que puede pasar, que cuando ya se corre traslado de la demanda y se hace una notificación correctamente válida con el emplazamiento, es que se produzca la rebeldía. Y la rebeldía se genera cuando, como mencioné, se le ha notificado válidamente al demandado y este, dentro del plazo que se le ha otorgado, en el caso concreto 30 días, no lo hace. Entonces se le declara rebelde. Otro supuesto en el que también puede generarse la rebeldía es cuando existe una renuncia de patrocinio y no se comparece dentro del plazo establecido en el artículo 79 del Código Civil. Generalmente el supuesto que más concurre es el que la persona no comparece al proceso dentro del plazo dado por ley. Y recordemos que los plazos en el proceso civil son preclusorios y en caso no hay algún supuesto de interrupción o de suspensión, van a precluir y la situación jurídica es la rebeldía. Entonces, la notificación de la rebeldía, al ser un acto procesal de mayor importancia, tiene que ser notificado por cédula, es decir, se genera una notificación física. Y en caso no se sepa la dirección del rebelde, como lo mencioné, esta se generará una notificación por edictos. Otras resoluciones que también deben ser notificadas de manera física y no solo electrónicamente son pues la que admite la demanda, la que cita audiencia, la que sentencia, la que concede medida cautelar, que son notificaciones de suma importancia. La rebeldía como tal va a generar una serie de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, habiendo varios emplazados, perdón, aquí aquí corto, a ver, aquí corte, ya. Entonces empiezo nuevamente. Mm, ya. Respecto de los efectos de la declaración de la rebeldía. Primero, el efecto que va a generar la rebeldía es que se va a causar una presunción relativa respecto de los hechos que se exponen en la demanda, salvo que sean varios emplazados y alguno de ellos conteste la demanda, la pretensión se sustente en un derecho indisponible o la ley requiera que la pretensión que se demanda se pruebe con un documento que no se ha acompañado en la demanda, o cuando el juez indique por qué esta presunción no debe ser aplicada y debe motivar para tal caso. Posteriormente a la declaración de rebeldía o teniendo contestada la demanda, en, en, en caso se amparen las excepciones o las tachas que mencioné hace un momento, también se corre traslado a la otra parte por el mismo plazo. Es decir, si tachas o oposiciones 5 días, excepciones o defensas previas 10 días, y para que exista una absolución, con ello se resuelve. Posteriormente, en caso exista contestación, se corre traslado a la otra parte y en caso exista la reconvención, se corre traslado y se otorga el plazo de 30 días para que exista un pronunciamiento. Algo que también debe
ser considerado antes de pasar a la audiencia preliminar es que en caso existan hechos nuevos que se introduzcan en la contestación de demanda, la otra parte tiene 10 días para poder ofrecer medios probatorios que puedan acreditar estos hechos que no se habían mencionado al momento de tener la demanda. Esto a propósito de la preclusión de los plazos procesales que mencioné hace un momento. Posteriormente a ello, teniendo ya absueltos los traslados en caso se formulen las tachas oposiciones o las excepciones, o teniendo contestada la demanda o no teniendo contestada la demanda y estando en una situación de rebeldía, el juez lo que hace es, en caso se haya contestado la demanda, correr traslado y fija fecha para audiencia, o en caso se encuentre constituida la rebeldía, declara la rebeldía en un auto y fija fecha para la audiencia. Con el sistema de oralidad, por lo menos en el Distrito Judicial de Arequipa, lo que se genera es que se dé la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar tiene la siguiente estructura. Primero se van a dar los alegatos iniciales. Los alegatos iniciales o en los alegatos de apertura, lo que se hace es nosotros contarles nuestra teoría del caso del juez en una función de promesa, indicarle los hechos por los cuales nosotros consideramos que existe nulidad de un determinado acto jurídico. Y esto, ¿por qué en calidad de promesa? Porque cuando hagamos los alegatos de clausura le diremos al juez: te he cumplido con lo que te he mencionado al inicio y esto te lo he acreditado con la prueba. Esto, como voy a pasar a explicar. Después de los alegatos de apertura, lo que viene es que el juez va a instar a las partes a que puedan conciliar, ¿no?, en un proceso común. Después de ello va a venir el saneamiento procesal. En el saneamiento procesal lo que se va a hacer es declarar la existencia de una relación jurídico-procesal válida, precluyendo toda etapa para su cuestionamiento, salvo alguna excepción que el juez, que este es el primer filtro que entendemos que pasa todo el proceso, es decir, en este momento es donde las partes pueden, si existiera algún defecto que no se ha podido identificar al momento de la calificación de la demanda, de la contestación, este es el momento para que las partes puedan indicar en ello y se sanee el proceso. En algún caso, por ejemplo, en un proceso de nulidad, alguna vez un juez lo que hizo es que en el saneamiento indicó, la parte demandante en este caso estaba pretendiendo sustentar una nulidad de acto jurídico o una nulidad de documento con causales de nulidad del acto jurídico. Entonces el juez lo que hizo es que en el saneamiento de la audiencia mandó a que se precise respecto de esta pretensión en el saneamiento procesal. Entonces es el momento y es el primer filtro. Digo que se entiende que precluiría toda etapa de cuestionamiento para el saneamiento procesal porque existe una excepción. El juez, al momento de emitir sentencia, podría también hacer mención del saneamiento procesal y generar la improcedencia de la demanda. Posterior a ello tenemos la fijación de los hechos que no requieren actuación probatoria. Son hechos que las partes probablemente acepten. Entonces, que ya no hay mayor discusión y que por tanto ya no requieren actuación probatoria. Posterior a ello viene la fijación de los puntos controvertidos. La fijación de los puntos controvertidos generalmente se hace en función a las causales de nulidad que se van a invocar en cada proceso. En la siguiente lámina les voy a mostrar algún ejemplo que en un proceso donde se invocaron una serie de causales que casi son todas las del acto jurídico. Respecto a ello, muchos de los jueces lo que hacen es simplemente transcribir lo que indica la norma. No obstante, la fijación de puntos controvertidos se entiende que son qué es lo que la parte demandante indica, qué es lo que la parte demandante está resistiendo. Entonces, esa divergencia que existe entre las partes es un punto que debería plasmarse en los puntos controvertidos. Y después o posterior a ello viene el saneamiento probatorio. La fijación de puntos controvertidos es de suma importancia porque en función a ellos van a girar también la prueba que se pueda admitir, puesto que se supone que en los puntos controvertidos o la prueba que se admita va a tener que permitir satisfacer estos puntos controvertidos que se fijen.
En el saneamiento probatorio se hace la calificación, es decir, la admisión de los mismos, y en caso la audiencia no se difiera tanto en la misma audiencia preliminar, se refiere a la actuación de los medios probatorios. Es por eso que se pide que se oralice cada medio probatorio que se ha presentado. ¿A qué me refiero con se oralice? Si probablemente tenemos una escritura compra-venta donde indicamos que existe algún defecto de falta de manifestación de voluntad, por ejemplo, en el caso de una compra-venta de cónyuges, pues presentaremos la escritura donde no existe la firma de uno de los cónyuges, ni siquiera existe la intervención, o no es la firma del cónyuge, ¿no? Dependiendo de la causal que se invoque. Y posteriormente tendremos los alegatos finales, donde yo tendré que indicarle al juez qué es lo que le ha acreditado durante toda esta audiencia. Al inicio se supone que le estaba indicando o le estaba prometiendo que lo que yo alegaba se sustentaba en referidos documentos. Ahora, habiendo ya admitido esa prueba, puedo decir que se acreditan con esos medios probatorios porque ya han sido incorporados al proceso. Y finalmente tenemos la sentencia, que en algunos casos se emiten en la misma audiencia preliminar o en algunos otros pueden diferirse hasta por el plazo de 50 días en el caso de la nulidad. Algunos otros juzgados cuando advierten que, o bueno, algunos juzgados cuando advierten que todos los medios probatorios son documentales, lo que hacen es disponer el juzgamiento anticipado del mismo conforme al artículo 473 del Código Procesal Civil. Eh, Respecto a los puntos controvertidos de la nulidad, como mencionaba, por ejemplo, en este caso concreto, se planteó que era declarar la nulidad del acto jurídico contenido en la Escritura Pública 692, de fecha 15 de noviembre del 2016, por las causales de imposibilidad física y jurídica cuando la ley lo declara nulo y la simulación absoluta. Establecer si corresponde la nulidad del procedimiento administrativo, contenido en la Escritura Pública 692, extendida con fecha 15 de noviembre de 2016 ante el notario público José Luis Concha Revilla y su respectiva rectificatoria, extendida el 5 de enero del 2017, y establecer si corresponde declarar la nulidad de los asientos registrales A001, B001 y C001. Entonces, lo que les refería, ¿no? Lo que generalmente hacen los órganos jurisdiccionales es una forma de transcribir lo que se está peticionando sin tener en consideración la divergencia que se puede tener en la alegación de las partes. Por ejemplo, una parte pues dirá, no existe imposibilidad jurídica porque es factible el proceso de prescripción, porque la norma sí lo prevé, la norma no lo está prohibiendo como tal, no es que no exista un mecanismo. Entonces tendrá que decir, pues la prescripción es factible o no es factible, no simplemente hacer una denominación común de las causales, porque las partes hay hechos que han alegado que son contrarios. Y bueno, como les referí, la sentencia puede emitirse en 50 días o en algunos casos en la audiencia. Cuando los casos no son complejos, generalmente lo que se hace es emitir en el mismo acto de la sentencia, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, se interpuso una demanda de nulidad por causal expresa de una cláusula específica contenida en un contrato de compra-venta, donde la dilucidación respecto de la nulidad era de pleno derecho, porque la nulidad que se pretendía era respecto de una condición ilícita. La condición ilícita la podíamos determinar solo de la revisión de la cláusula. En ese sentido, no existía, el único medio probatorio que se iba a actuar ahí era el contrato. El contrato haciendo la revisión de la cláusula y haciendo esta cláusula en contraste con lo que decía la norma. En el caso específico, el artículo 171 del Código Civil y el 1535 y 34 del mismo cuerpo normativo, porque hablábamos de una compraventa de bien futuro. Entonces, es factible que la sentencia de nulidad se puede emitir en la audiencia preliminar, ¿sí? Por lo menos en la práctica judicial yo sí he visto cuando son casos de pleno derecho que no exigen una actuación probatoria
digamos, tan compleja o tan excesiva, sino del propio documento fluye la nulidad. En, en ese sentido, ya habiendo hablado un poco de lo que era la nulidad y las incidencias que se pueden presentar, voy a proceder a hablar del proceso judicial de resolución contractual. Como tal, la resolución contractual puede darse o genera o está dentro de los supuestos de la ineficacia del acto jurídico, que es distinto a la nulidad, porque al respecto debo indicar que la ineficacia en un sentido más amplio va a contener tanto supuestos de invalidez como son los de la nulidad, como supuestos de ineficacia en sentido estricto, como sería el caso de la resolución contractual. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos un negocio jurídico, podemos someterlo a una calificación y esta calificación puede ser un juicio de validez y un juicio de eficacia. Lo de la validez se va a referir o vamos a tener que hacerlo respecto de la estructura del acto en un plano un tanto estático, que me refiero a que vamos a de repente tener que analizar lo que les mencionaba cuando referí la nulidad, ¿no? Los presupuestos, los elementos, los requisitos del acto jurídico que pueden generar una nulidad o una anulabilidad en su caso. Pero respecto a la ineficacia en sentido estricto, tiene que ver con los efectos del acto jurídico. Es decir, esto presupone que ya existe un acto jurídico válido, que aparentemente o que debería surtir todos sus efectos, pero no lo hace por por una serie de condiciones. Por ejemplo, un acto totalmente válido que reúne todos los requisitos del acto jurídico, que debería surtir sus efectos, no lo hace porque está sujeto a una condición suspensiva. En ese supuesto no surte sus efectos hasta que la condición no se satisfaga, o porque existe un acto que viene surtiendo todos los efectos, es válido y por tanto viene surtiendo todos sus efectos, pero se produce una situación que hace que estos ya no puedan seguir operando, que estos efectos puedan seguir operando. Y en ese caso podemos hablar de la resolución contractual. La resolución contractual puede darse por una serie de situaciones. Por ejemplo, la más común quizá es porque se produce un incumplimiento, pero también puede darse porque existe una imposibilidad, porque el plazo se ha cumplido, porque hay caso fortuito o fuerza mayor, porque hay una excesiva onerosidad, porque hay un mutuo disenso. El ejemplo más común respecto del incumplimiento, que es el proceso judicial más común por el que se puede dar la resolución, lo vamos a analizar. Antes de ello, quiero decir que, por ejemplo, cuando hay el vencimiento de un plazo, el ejemplo más claro es el del arrendamiento, que cuando se vencen más de dos rentas, se puede generar la resolución del contrato. O en el caso del un contrato que se va a pagar a plazos y no se paga dos o tres armadas consecutivas y también puede producir la resolución del mismo. En ese sentido, ese, digamos, sería el ejemplo más común. Entonces, la resolución contractual no solamente se puede dar por un incumplimiento. Quizá este es el supuesto más recurrente, pero no es el único. En ese sentido, si nosotros estamos ante algún supuesto de resolución, que generalmente son los incumplimientos, también para interponer la demanda debemos de analizar todos los requisitos que hemos visto en la nulidad. La designación del juez también se presenta ante un juez especializado en lo civil. La identidad del demandante en los mismos términos que referí. La identidad del demandado de la misma forma. Se debe considerar la competencia y es importante, y recalco esto, que la primera regla para poder determinar la competencia es lo que las partes fijen. Si las partes han decidido prorrogarla, es lo que va a regir. En caso no lo hagan, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil. El petitorio debe ser claro y preciso. En cuanto al petitorio, y aquí la resolución del contrato, me voy a detener porque es importante explicar. Podemos requerir o la resolución por incumplimiento, el Código Civil prevé hasta 3 modalidades. Una que puede ser realizada por la vía judicial y otra por la vía extrajudicial. La vía judicial no cabe duda que ante un incumplimiento que prevé el artículo 1428 podemos recurrir ante un juez, el cual va a determinar desde qué momento la resolución va a operar. Es decir, al momento de emitir esta sentencia va a ser constitutiva. Pero cuando se da una resolución
extrajudicial, y que viene un tanto los problemas, porque lo lógico nos dice que el contrato ya se resolvió conforme el 1429, cuando yo intimo, pasa el plazo, no se cumple, entonces se produce la resolución. O en caso exista cláusula resolutoria expresa, que es el 1430, cuando curso la comunicación y cuando curso la comunicación notarial, se resuelve el contrato. Entonces, estos dos tipos de resolución también pueden ser sometidas a un proceso judicial. Puedo, por ejemplo, llevarla, empero, antes de concluir esta idea, pero este proceso judicial que yo voy a someter en el caso de la resolución extracontractual solamente va a analizar o va a ser declarativa de la validez de esa resolución que yo efectué. Porque puede suceder que yo mando mi comunicación, imaginemos que el contrato que vamos a resolver tiene cláusula resolutoria expresa. Entonces envío mi comunicación notarial. Pero ¿qué sucede si la otra parte que está en incumplimiento me cuestiona que él esté en incumplimiento de lo que supuestamente yo le estoy imputando? Entonces, ¿se produjo o no se produjo la resolución? Eso podemos llevarlo a dilucidar a un proceso judicial. ¿O qué sucede si en este caso se opone totalmente a la resolución? Eso también lo podemos llevar a un proceso judicial. O en otro supuesto en el que la parte le sea necesaria que exista un pronunciamiento declarativo de esta resolución contractual. Entonces, en ambos casos pueden ser sometidos a un proceso judicial. No obstante, la consecuencia o la sentencia será distinta, porque en una será constitutiva y en los otros supuestos solo será declarativa. Pues en el proceso judicial nos limitaremos probablemente a verificar la validez de los presupuestos de la resolución. Entonces, estas diferencias se deben ser consideradas porque al momento de redactar el petitorio tenemos que decirle al juez qué es lo que se está pretendiendo. Si estamos yéndonos por una resolución judicial donde él mismo va a tener que declarar y verificar una serie de presupuestos, o donde solamente le vamos a decir al juez que ya resolvimos, pero tiene que dar la validez respecto de la resolución que nosotros ya hemos efectuado con la comunicación que se tiene que enviar, o ya sea conforme el 1429 del Código Civil o el 1430. Respecto a los hechos en forma precisa, como referido, tienen que expresarse de forma clara, en orden, de repente indicando antecedentes, indicando los hechos que se constituyen a la causal que estamos indicando. Es muy importante, como les he referido, hacer esa diferenciación para que el juez también tenga claro qué es lo que va a hacer, porque muchas veces suele confundirse, si es que pues suele confundirse y suele tenerse la concepción equivocada de que una resolución efectuada extrajudicialmente no puede llevarse a un proceso judicial, porque la lógica nos diría, si ya está resuelto, ¿qué es lo que el juez va a verificar? ¿Qué es lo que el juez tiene que hacer? Si ya se resolvió, por algo existe un mecanismo legal, ¿no? El sistema peruano ha previsto que la resolución sea judicial y sea extrajudicial. Entonces es importante que nosotros expliquemos esos hechos en la demanda. Ahora, la fundamentación jurídica, el monto del petitorio. También me detengo en este punto porque la resolución judicial, conforme el 1371 y el 1372, va a generar ciertos efectos. Uno de los efectos es que, por ejemplo, se restituya las prestaciones que se han dado, pero otro es que también nos habilita que podamos interponer una demanda o que se pueda acumular la indemnización de daños y perjuicios. Se debe tener en consideración que la indemnización no es una consecuencia accesoria de la resolución, sino que por el contrario, si se quisiera demandar la indemnización, que obviamente se faculta porque existe un incumplimiento, se tendría que hacer, por ejemplo, en pretensiones independientes. ¿Por qué? Porque si bien tienen algo en común, que la resolución, tanto como la indemnización, se genera porque existe un incumplimiento de algún deber, van a existir otros requisitos que se tienen que verificar en cada pretensión. Por ejemplo, en la responsabilidad sí se va a tener que verificar la imputabilidad que puede generarse al deudor al deudor que incumplió, es decir, se lo hizo con dolo o con culpa. Y eso no sucede en la resolución, sino que por el contrario, en la resolución se van a analizar otros requisitos. Por ejemplo, en la resolución por incumplimiento judicial será
imprescindible que se analice la gravedad del incumplimiento. En cambio, en la indemnización no importa si existe una gravedad o no, lo que importa es que haya existido un daño y que existe un incumplimiento como tal. No necesariamente el incumplimiento tiene que ser esencial, como en el caso de la resolución, porque este incumplimiento ha podido generar daños. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que la resolución va a generar una restitución y además podría generar una indemnización que puede ser acumulada al procedimiento, al proceso de resolución contractual o puede ser llevada mediante una demanda independiente. Pero en caso sea acumulada, tiene que aplicarse todo lo referido a la cuantía del petitorio, es decir, se sumarán los montos para poder determinarse el monto del petitorio y como tal, esto a su vez determinará una vía procedimental, etcétera. Respecto de la vía procedimental, si bien el Código Procesal Civil no establece una vía procedimental propia para la resolución del contrato, lo que la práctica judicial indica es que esta, al ser también una pretensión que genera consecuencias bastante eh, importantes, sea tramitada mediante una vía de conocimiento. En ese sentido, no existiría un impedimento para que la indemnización pueda ser acumulada a la resolución. Y el ofrecimiento de los medios probatorios, es decir, se tiene que especificar para qué pretensión se va a interponer, pero además qué es lo que acredita cada medio probatorio y en el mismo sentido que la nulidad debe existir una firma del demandante y demandado. En cuanto a la resolución contractual referido a la modalidad de la modificación de la demanda, aquí también debo detenerme, puesto que existe una situación muy especial en la resolución. Nuestro sistema jurídico nos indica que podemos modificar la demanda antes de notificada. En ese sentido, podemos modificarla en el término que nosotros querramos, teniendo en consideración las excepciones antes explicadas, los limitantes antes explicados. Cuando nosotros nos encontramos ante un incumplimiento, lo que la norma prevé es que tenemos diferentes opciones. Primero, podemos exigir un cumplimiento coactivo de la obligación que viene siendo incumplida. Es decir, voy a decirle al juez, oye, hazle cumplir al deudor la prestación debida. En otro caso, podemos simplemente resolver el contrato. En ese sentido, nosotros podremos solicitar el cumplimiento y una vez solicitado el cumplimiento, podríamos solicitar la resolución. Entonces, esto o esta situación, la doctrina lo denomina jus variandi. Entonces, antes de la modificación de la demanda, entendemos que se puede interponer una demanda tanto de cumplimiento y quizás subordinadamente podríamos solicitar la resolución. ¿Y por qué subordinadamente? Porque si es que no me da el cumplimiento, podría decirle, oye, resuélveme, porque imaginemos que el cumplimiento de la obligación devenga imposible, nunca va a poder cumplir, entonces ahí sí podría resolver. O podríamos pedirle la resolución del contrato y en caso no se cumplan con los presupuestos, por ejemplo, como me he referido hace un momento, la resolución de un incumplimiento judicial no es tan sencillo como el extrajudicial, va a exigir una serie de elementos. Uno de ellos es que, por ejemplo, existe un contrato con prestaciones recíprocas, que quizá eso generalmente se da en los contratos de compra-venta y no sea tan difícil de satisfacer. Otro requisito nos indica que el incumplimiento sea grave, esencial. Y si bien la norma o el Código Civil no prevé o no desarrolla que el incumplimiento sea grave o esencial, sí la práctica judicial lo exige, pues en referencia a los términos de buena fe contractual, no se podría resolver el contrato por cualquier incumplimiento, sino que tiene que ser un incumplimiento esencial. Por ejemplo, en la compra-venta, que no me entregue la casa. Entonces, el interés económico de la parte por la que se celebró el contrato se ve totalmente frustrado y en ese supuesto el incumplimiento como tal tiene que generar una resolución. Pero no siempre se demanda la resolución donde tenga un incumplimiento esencial. Entonces, en ese supuesto se podría solicitar mejor el cumplimiento que la resolución. O existe también otra situación, que es que las partes no existan causas justificantes del incumplimiento. Puede que el deudor esté incumpliendo porque existe una justificación a su incumplimiento.
o en el otro supuesto es que las partes estén legitimadas, es decir, que la parte que exige el incumplimiento haya cumplido con todas las obligaciones que éste tiene. Entonces, como podemos ver, pedir una resolución por incumplimiento judicial prevista en el 1428 no es de por sí sencilla. Lo que en otro caso sí no podría suceder es que yo demandando el cumplimiento de una obligación y demandando la resolución de un contrato y teniendo una sentencia estimatoria, posteriormente pretenda que se dé el cumplimiento de la sentencia. Porque lo que me va a decir la otra parte, y con toda razón, es que el contrato ya quedó resuelto. Entonces, ¿qué me exiges o qué cumplimiento se puede exigir? Entonces, eso tenemos que tener en consideración también al momento de la modificación de la demanda. Al igual que con la nulidad, se va a producir la calificación de la demanda, pudiendo tener hasta tres situaciones, ¿no? La inadmisibilidad, la improcedencia o la admisión de la demanda. En este caso, en esta imagen podemos ver un auto que ha resuelto admitir la demanda de resolución de contrato en la vía de conocimiento, como les indiqué, y dispone el traslado por 30 días, y lo que hace también el ofrecimiento de los medios probatorios, corre el traslado, se pueden aplicar obviamente las mismas especificaciones que referían el de nulidad, y aquí también se puede proceder a contestar la demanda, reconvenirla, puede existir un supuesto de rebeldía, y la audiencia preliminar, en este caso, se va a llevar también de la misma manera, ¿no? Va a existir los alegatos iniciales, la conciliación, el saneamiento, la fijación de los puntos controvertidos, la actuación de pruebas, los alegatos finales y la sentencia. Y en este caso, la sentencia también, al ser un proceso de conocimiento, va a regularse dentro de los 50 días. Aquí más bien sí los efectos de la sentencia son distintos porque en caso de que la resolución sea judicial, la sentencia es constitutiva. Es decir, una vez que el juez declara la resolución, recién desde ese momento se produce la resolución del contrato, valga la redundancia. En cambio, cuando esta es extrajudicial, el juez lo único que va a hacer es declarar una situación que ya se produjo, que va a verificar que haya existido un correcto procedimiento de resolución. En ese sentido, quedo atenta a todas las dudas que pueden hacerles llegar al equipo de IDEN y yo con gusto se las puedo absolver. Muchas gracias.